¿Qué tal, corazones? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Espero se encuentren muy bien. Soy Rubí Cristina y en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer un organizador de diademas o de lazos. Así que, acompáñenme. Antes de comenzar con la manualidad, corazones, les invito a suscribirse para que no se pierdan ningún video y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba. También les recuerdo que martes y jueves son días de manualidades y los sábados son de temas, historias y mucho más. El horario en que YouTube sube el video es a las 7 de la noche, hora de México. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este organizador de diademas, corazones, es fieltro en color verde, fieltro en color morado, fieltro en color verde limón, fieltro amarillo, fieltro azul rey y rosa. Como no vamos a necesitar mucho de esto, no importa. Si tenemos retazos, con eso podemos trabajar. También vamos a utilizar alfileres y las hileras de acuerdo al fieltro que vamos a utilizar. Para hacer este organizador, corazones, vamos a utilizar moldes de flores. Acá tengo uno en tamaño grande y el otro pequeño. Esto se los voy a dejar en la cajita de información para que ustedes puedan descargarlo. Yo aquí, corazones, ya adelanté recortando las piezas. Del fieltro color verde vamos a recortar 2 piezas. La medida que vamos a utilizar es de 50 por 16 centímetros. También vamos a cortar con ese mismo fieltro una pieza que mida 50 por 2 centímetros. Otra pieza que mida 15 por 1.5 centímetros. Y 10 por 1.5 centímetros. Esto va a ser el tallo de las flores. Acá ya tengo también recortado lo que son las flores. En el fieltro color rosa vamos a recortar una pieza de la flor grande. Y de la flor pequeña vamos a recortar 2 piezas. Uno en color morado y el otro en color azul rey. Y el centro de las flores va a ser de color amarillo. El zacate de las flores va a ser en color verde limón. Esto también, corazones, se los voy a dejar en la caja de información para que ustedes también puedan hacer el zacate. Bueno, corazones, lo primero que vamos a hacer es trabajar con una pieza del fieltro verde y la otra la vamos a hacer a un lado. Pero antes vamos a costurar los centros de las flores. Los sujetamos con alfiler para que no se nos mueva. La puntada que vamos a hacer es puntada hacia atrás. Ya que tenemos listas las flores, corazones, así queda. Ahora lo vamos a acomodar en la pieza del fieltro verde. Lo vamos a ir acomodando y viendo que quede de la mejor forma. Vamos a poner primero las flores, acomodar las flores y luego los tallos. Una vez que acomodemos los tallos, que ya veamos que en la forma en que está nos gusta, los sujetamos con los alfileres para que ya no se nos mueva. Esto de acá, corazones, no lo sujeto porque esto ahorita les voy a mostrar en la forma en que vamos a ir costurando los tallos. Esto los dejo así al aire libre, solamente sujeto las flores y la punta del tallo. Primero vamos a costurar las flores y luego vamos a ir costurando los tallos.
La puntada también que vamos a hacer de las flores corazones también es puntada hacia atrás. Bueno, corazones, ya que terminamos de costurar las 3 flores, así quedan. En cada pétalo de las partes de abajo de la flor costuramos lo que es el tallo. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a costurar el tallo. El tallo lo vamos a costurar de la siguiente manera. Vamos a comenzar con los pequeños para que luego hagamos el tallo largo. Vamos a dejar más o menos el grosor de un dedo, el grosor acá de un dedo, y vamos a costurar. El grosor de nuestro dedo va a ser la medida que vamos a dejar y vamos a costurar. La costura es puntada hacia atrás. Si se dan cuenta, así nos queda. Esto es para empezar a poner lo que ya sea la diadema o el prendedor de lazo. Y así vamos a hacer el siguiente. Vamos a poner acá el grosor de nuestro dedo y vamos a costurar acá. Y así hacemos con el de acá abajo. Así quedó nuestro primer tallo. Ahora pasamos a hacer el otro pequeño y de último hacemos el largo. Así quedan los tallos ya terminados de costurar. Ahora lo que vamos a hacer es pegar el zacate en la parte de aquí. También la costura va a ser puntada hacia atrás. Bueno, corazones, pues así queda ya costurado las flores y el tallo. En la parte de aquí, si se dan cuenta, lo hice un poco más grande, porque aquí abarca lo que es el pétalo de una flor y para no costurarlo mejor lo agrandé. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la otra pieza, pero antes vamos a pegar también junto con la otra pieza las asas o colgantes. La medida de las asas o colgantes van a ser de 10 por 3 centímetros. Vamos a sacar 2 piezas. Lo que vamos a hacer es doblarlo y lo vamos a poner en medio de las 2 piezas del fieltro color verde. Lo acomodamos bien y lo vamos a sujetar con alfileres para poder costurarlo. Al momento de costurar aquí ya estamos costurando las asas. La puntada que le vamos a dar es puntada de diente de ratón. Bueno, corazones, pues así queda el organizador de diademas o lazos. Ya vieron que fue fácil y sencillo de hacer. Ya tienen una idea para que ustedes puedan hacer a sus princesas. Por el video de hoy, corazones, es todo. Si les gustó, denle una manita arriba. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.